¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, cuando comenzó la COVID-19, cuando arrancó esta pandemia, muchos sabíamos que empezaba una etapa difícil de encierro, de contagios y más contagios. Pero siempre se pensó que los niños y jóvenes, sobre todo, estarían mejor con el tiempo a medida que se adaptaban a la nueva realidad y a medida que volvieran a la escuela. Pero bueno, la pandemia de la COVID-19 no tiene palabras de honor. Se prolongó muchísimo, ya llevamos más de 1 año y medio en esto, y ahora la ansiedad está ganando terreno. Es la invitada inesperada. Por eso hoy hablaremos de la ansiedad y la depresión en tiempos de pandemia. Nuestra invitada es la maestra en psicoanálisis, Vera Granados. Muy bienvenida, doctora, a nuestro programa Descifrando el Coronavirus. Gracias por la invitación. Un tema bastante interesante al que hay que darle su lugar, reflexionar y hablar de ello. Eso haremos hoy, doctora. Empecemos porque usted nos diga qué es la ansiedad y por qué debemos preocuparnos o por qué no debemos preocuparnos. La ansiedad es una emoción, es un afecto que la podemos padecer cualquier ser humano. Aquí la situación es que en determinado momento se puede convertir en algo patológico, en algo enfermo. ¿Por qué? Porque es una cuestión displacentera, que me genera pensamientos molestos, pero que también tiene implicaciones a nivel corporal. La pandemia, ¿qué tipo de ansiedad nos ha provocado a muchos? Pues básicamente cansancio. Una situación, por ejemplo, hay personas que sienten sudoración, taquicardia al salir y que dicen, no, es que yo no puedo salir, pero necesitan salir. Entonces, esta situación de enfrentarse a esta realidad les provoca ansiedad. En este sentido, yo quiero aclarar un aspecto. Esto también puede ser que te ayude a decir, bueno, ¿qué pasa? Salgo, me lavo mis manos, mi cubrebocas, mi gel. Entonces me puede ayudar a prevenir una situación. Cuando ya se convierte en algo patológico, en algo enfermo, es que solo estoy pensando en ello y no me permite llevar a cabo las actividades que comúnmente realizaba en mi vida cotidiana. Ahí es cuando se convierte en una situación patológica, enferma. Ahí cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a un psicoanalista, a un solicitar psicólogo? Apoyo, ¿sí? Un psicoanalista, un psicólogo, pero también debemos de tomar en cuenta algo, hacer lazo social. Es decir, sí estamos aislados, sí estamos separados, pero me parece que hoy tenemos una herramienta importante que es la tecnología. Además, no han desaparecido los teléfonos. Entonces, ese lazo social se puede mantener a partir de comunicarnos, de darle lugar a eso que estamos sintiendo con amigas, con amigos, con compañeros, con familiares. Y esto puede ayudar a contener aquello que me está generando una situación desagradable. Además, también están los síntomas fisiológicos, ¿no? Que comentaba hace un momento sobre sudoración, taquicardia, cansancio. No tengo ganas de hacer las cosas porque definitivamente estoy paralizada. ¿Por qué a unas personas la pandemia en general, la COVID-19, los riesgos, las secuelas, le provoca ansiedad y a otras personas no? Porque hay que tomar en cuenta un aspecto fundamental, la historia de vida. Las personas no son iguales, es decir, cada uno atraviesa diferentes momentos traumáticos, experiencias emocionales, y eso favorece que detone en una situación mucho más grave o menos grave. ¿Hay forma de definir cuando la ansiedad es una expresión normal o cuando ya está en términos inaceptables, cuando pasamos la rayita y que rapidito hay que buscar ayuda? La diferencia es una ansiedad que me produce preocuparme por lo que está pasando, ¿sí? Me preocupo por aquello que me puede suceder como enfermar o morir. Pero esto no limita mis actividades diarias. Sin embargo, cuando ya pasamos a una situación donde está limitando mis actividades como ir de compras, salir a caminar, entonces algo está sucediendo ahí y se está convirtiendo en algo patológico. También los pensamientos que están constantemente haciéndome sentir que voy a enfermar o que voy a morir. Entonces eso ya no me permite relacionarme con el otro.
ni siquiera vía telefónica ni a través de las cuestiones de las redes sociales. Y si me llegan esos pensamientos a la cabeza, ¿cómo los aíslo para que no tenga esos miedos? Porque esos pensamientos generan miedo. Aceptarlos, porque la otra parte del ser humano es utilizar la negación. No me está pasando. O sea, esto no está sucediendo, yo estoy bien, aunque el pensamiento esté ahí y no me deje dormir. Entonces, el primer paso es aceptarlo, reconocerlo y después hablar sobre ello. Solicitando ayuda o con amigos, hablando, me estoy sintiendo así, ya no puedo con esto, porque hay otra parte donde, ¿cómo le voy a decir a mi familia o a mis amigos que me estoy sintiendo mal? ¿Qué van a decir? No importa lo que digan, lo importante es lo que tienes que decir tú al respecto y entonces ahí tú te haces cargo de tus emociones. Y al hacerte cargo de tus emociones empiezas a trabajar con ello. Usted lo ha dicho, la pandemia de la COVID-19 ha trastocado la forma en que convivíamos, la forma en que socializábamos, pero ¿la podemos llamar a la ansiedad que ha generado esta pandemia un fenómeno social? Es un fenómeno social, mundial, que afecta a cada sujeto de manera distinta. Por tal motivo, al darle lugar, recuperas la singularidad del ser humano, la subjetividad, es decir, sus emociones, sus sentimientos sobre lo que está pasando. Y al tú darte cuenta que eso es distinto, pero en algún momento se relaciona con el otro, ahí hay un vínculo, ahí se puede establecer un vínculo. Porque algo que deja la pandemia precisamente, ¿qué es? Es la separación. Es el aislamiento. Y eso es algo que el sujeto no puede soportar porque somos seres sociales. Necesitamos al otro para ser. Y cuando ese otro no está, enfermamos. De hecho, hay un fenómeno que se está viendo y es que muchas personas se han vuelto ermitañas, justamente después de estas medidas de encierro que han sido necesarias en un inicio de la pandemia, que ya vimos que ahora se puede convivir en una nueva normalidad. ¿Cómo usted describiría esta nueva normalidad? Esta nueva normalidad lo que nos ha llevado es precisamente a tener contacto con algo de lo que no queríamos saber, que es nuestro mundo interno, nuestra mente. Estábamos muy ocupados del exterior, de lo social, y dejábamos a un lado este mundo interno, este mundo que me provocaba deseos, sufrimientos, y no hablaba de ello. Entonces, con esta situación, lo que provocó es llevarnos a ese mundo interno del que no quería saber, porque además no lo quiero reconocer, porque me implica una responsabilidad emocional. Y muchas veces parecería que el ser humano es como muy abierto a decir lo que siente, pero es lo contrario. Es lo contrario, porque justo de lo que habla no es de lo que está sintiendo, sino de aquello que el otro quiere escuchar muchas veces. ¿Por qué? Porque es lo que me permite identificarme y socializar, relacionarme con el otro. Entonces, eso que está ahí y que no se le da lugar, se convierte en un conflicto, porque ahora estoy solo, ahora no estoy con el otro. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con ello? ¿Qué rol juega el miedo como detonante de la ansiedad? Sí, es un factor que puede detonar la ansiedad. Sin embargo, también hay otro aspecto. ¿Cuál? Si no fuera por el miedo, entonces, ¿de qué manera elaboramos esta realidad? Es decir, este temor a contagiarme. Si no fuera por ello, porque también hay casos de gente que no tiene miedo, de gente que niega la pandemia. ¿Y qué sucede? Entonces me pongo en mi lugar de omnipotencia, todopoderoso, a mí no me va a pasar, yo no creo en eso, eso no existe. El miedo, como una emoción muy primitiva del ser humano, nos permite ponernos en alerta ante el peligro para protegernos y cuidarnos. Eso es importantísimo. Claro, porque de pronto solo decir es que el miedo es una emoción negativa. No, no es ni negativa ni positiva. Vamos a llevarlo al plano del efecto que surte en el ser humano. ¿Para qué? Para cuidarse. Porque uno de los aspectos que me parece importante nos ha generado esta pandemia es justo el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. Y eso es un acto de amor. Parecería que no me estoy ocupando del otro cuando me protejo. Cuando me pongo el cubrebocas, claro, estoy cuidando al otro. Así es, y ese es un acto de amor, porque estoy construyendo lazo
con el otro y lo estoy cuidando. Sin embargo, si no existiera el miedo, entonces salgo sin cubrebocas, no me pongo el gel, no tomo la distancia, porque a mí no me va a pasar y tampoco me importa lo que le pase al otro. Una amiga mía está muy preocupada porque ella ha sentido mucho miedo en la pandemia y dice que está totalmente paranoica. ¿Qué usted le diría a ella? Sí, eso ya es un miedo con más intensidad. Y lo que yo le diría es, qué bueno que estás reconociendo lo que estás sintiendo. Qué bueno que estás hablando sobre ello con tu amiga. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te haces responsable de tu miedo? ¿De qué manera le vas a dar solución? Porque bien, me puedo quedar solo en la emoción y platicarlo, pero viene la segunda parte. ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo me hago responsable de ello? Y eso implica una elaboración distinta, una resignificación de lo que estoy viviendo, a partir de mis propias herramientas. Entonces, tú te puedes quedar paralizado, puedes decir, no salgo, no quiero saber del mundo, y eso te puede llevar a estados depresivos muy fuertes. Sin embargo, también cuando escucho que te lo está comentando, ahí ya hay un paso importante, lo está reconociendo. Y en ese reconocimiento también lo puede elaborar de manera diferente. Doctora, un usuario de la red @TelesurTV nos dice que cada vez que tiene que salir de su casa, al regresar se siente mal. Con todos los síntomas de la COVID se siente que tiene dolor de cabeza, de garganta, articulaciones, incluso que le da falta de aire. En ocasiones se ha realizado la prueba de antígenos y siempre resulta negativa. Y también la PCR. ¿Es posible que sean síntomas de ansiedad el creer que está enfermo de COVID-19 cada vez que se expone? Nos pregunta. ¿Qué usted le diría? Si es una situación permanente de que no importa que salga o no salga, pero estoy sintiendo esos síntomas, es ansiedad. Pero si solo lo siento cuando salgo, tengo contacto en el transporte, cuando vengo hacia mi casa o cuando voy al trabajo, entonces son cuestiones que tienen también que ver con la sugestión y no significa que no exista. Sí está sintiendo el sujeto, la persona, esos padecimientos, ese dolor de garganta, se está sintiendo mal y hay que hacerle caso. Sin embargo, ¿qué tanto esto que él está viviendo también es derivado de un proceso donde la información está ahí y la influencia? ¿Cómo lo elaboro? Bueno, pensamiento crítico. También es importante aquí sacar las habilidades cognitivas. El pensamiento crítico te permite discriminar y decir, bueno, esto sí y esto no. Me cuidé, iba con cubrebocas, tomé las medidas necesarias. Entonces, ahí puede ser que no herramienta. sea. Claro. Para discriminar si es COVID-19 o si es otro tipo de virus respiratorio, digamos, que puede ser, como usted dice, hay que reconocer que sí pudo haber sido. Hay otra pregunta que nos hace otro usuario y dice, ¿cómo superar estos miedos y aprender a manejar estas situaciones? Yo le propongo detenernos aquí y hacer una breve pausa para luego continuar con este tema. Nos vemos en breve. Estamos de regreso. Seguimos conversando con la maestra en psicoanálisis, Vera Granado. Doctora, le preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿cómo aprender a manejar estas situaciones de ansiedad? ¿Qué herramientas podemos tener? Usted nos hablaba de elaborar las cosas, las respuestas. ¿Qué herramientas nos da? Primero, reconocerlas. Que no se presente este mecanismo de la negación. Eso es fundamental. Algo que estás sintiendo, háblalo, reconoce la emoción, porque de lo contrario entonces va a tener efectos mucho más contundentes en tu vida, tanto psíquica como física. Después de que ya la reconociste, ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Cómo solucionar? Y me parece que ahí hay diferentes alternativas de las que de pronto se piensa que no es para toda la población, pero cuestiones como, por ejemplo, respirar,
¿Eso también aplica para niños y jóvenes? Claro. Respirar, jugar dentro de la casa, con la gente que está. Abrir una mesa de diálogo, cómo se están sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Otro aspecto importante es de qué manera nos vamos a cuidar y a proteger como familia. Es decir, hacer comunidad en la propia familia, porque lo que había antes era que la vida rápida, todos al trabajo, los niños también, se llegaba tarde, ya nos convivía con los hijos, en fin, una serie de cuestiones. Ahora se tiene esa oportunidad, porque también hay que reconocer algo que me parece que de pronto se deja de lado. ¿Qué beneficios o qué aspectos importantes ha dejado esta pandemia al ser humano? ¿Cuáles? Somos vulnerables. Aceptar que somos vulnerables. Esa es la lección. Claro, que no puede ser que siempre estemos sintiéndonos omnipotentes. Segunda cuestión, ese aprendizaje de convivencia con la familia y con la pareja. Buenísimo. Antes, el celular ya no se comunicaban, ya no estábamos pendientes del otro, porque la vida tan rápida y sobre todo las cuestiones del consumo nos llevaban hacia a otros lugares. Entonces, también esto nos permitió que llegar a un momento donde ya no puedo escapar de la intimidad. Y la intimidad da miedo. No solo es el virus, es la intimidad con el otro, de cómo me voy a relacionar, de qué espera el otro de mí, qué quiere de mí. Y esas preguntas causan efecto en la persona. Entonces sí, hay situaciones de la ansiedad provocadas por este virus con las que a veces no se puede. Pero también este virus ha permitido que elaboremos de manera distinta las relaciones que hemos establecido en la vida familiar con los hijos y con la pareja. Súper importante, doctora. Otra pregunta que nos hace un usuario, pero de la red @telesurenglish. Él pregunta, cuando se imponen nuevas restricciones por la pandemia, ¿la ansiedad se eleva? Sí, sí ¿Crece? se puede elevar, claro. En algunos, en muchos se puede elevar. ¿Por qué? Porque es una prohibición, es una restricción. Entonces eso tiene efectos en la subjetividad, en la emoción del sujeto. ¿Por qué están poniendo más restricciones? Porque seguramente ya se salió de control el virus, porque seguramente algo está pasando, porque seguramente no lo estamos controlando. Entonces la cabeza empieza a trabajar. Y ahí se presentan estos estados de ansiedad por la preocupación de lo que viene. Entonces, el hecho de no poder volver a la vida anterior que teníamos, a la normalidad anterior, ¿esto genera ansiedad por lo que usted dice? Así es, pero también ahí es, ¿eso que teníamos antes era lo mejor? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que era lo mejor, vivíamos muy bien, felices, comíamos muy bien, hacíamos ejercicio, nos relacionábamos de manera positiva con la familia, nos comunicábamos, o lo que nos vine a plantear es que exactamente no había eso. Y ahora con lo que nos enfrentamos con esta pandemia es que ahora hay que comunicarse de otras formas. Hay que abrazarse de otras formas. Es decir, ya no lo puedes hacer físicamente quizá en este momento, pero hay otras formas de abrazar. ¿Con la palabra, abrazar por las ejemplo? emociones, abrazar con la palabra. La palabra es poderosa. Apalabrar aquello que siento por el otro y ser capaz de decirle, me parece que eso es una herramienta muy importante con la que seguimos contando los seres humanos. Sin embargo, algo también ha sucedido, que con estos dispositivos, pues, lo que sucede es que mejor se textea, entonces nos estamos comunicando Algo también menos. súper lamentable. Así es. Hasta en los días de cumpleaños. Prefieren mandarte un felicitaciones o un muñequito que hace sonidos o que se mueve en lugar de llamarte y decirte felicidades. Pero mira, viste que algo que sucede es esa imposibilidad para poder expresar, para poderle dar lugar a lo que siento. Es como si el ser humano, porque también se compone de la cultura, esta cultura muchas veces de fuerte, no llores, no hables sobre eso. Los hombres no lloran, los hombres no dicen, los hombres se aguantan. Y Eso las es un mujeres, tú puedes llorar, pero de que hables sobre lo que estás sintiendo, ahí quién sabe. Entonces este fenómeno cultural de siglos nos acompaña. Y cuando el hombre o la mujer están sintiendo
algo que saben de manera inconsciente, ni siquiera es consciente, que no lo deben de hacer, entonces se detienen. Aquí nos preguntan justo sobre eso, si es válido llorar cuando uno se siente deprimido, ansioso o en un estado emotivo con dificultad. Así es. Llorar es una emoción importante, fundamental. ¿Por qué decir si puedo? Claro que puedes, porque eres un ser humano que puedes sentir y que puedes expresar lo que estás sintiendo a través del llanto. Además, también el dolor. Si algo te duele, ¿cómo lo puedes expresar también? A través del llanto. ¿Qué tan duro ha sido para los niños estar socialmente aislado, alejado de sus amigos, de sus rutinas escolares y de las interacciones sociales? Hablemos de los niños primero y de las niñas. ¿Qué pasa? Ellos necesitan de la psicomotricidad, necesitan de la relación con los amigos, necesitan del juego. ¿Para qué? Para constituir su personalidad, para identificarse con sus pares, con el otro. Y al estar en una situación como la que estamos, son los más afectados, porque finalmente están en la casa. No pueden correr, no pueden jugar con sus amigos, con salir sus a la calle no pueden. Así es. Entonces va a tener implicaciones psicológicas muy fuertes y van a ser los adultos que van a vivir con diferentes trastornos mentales derivados de lo que no se pudo. Los huesos. ¿Cómo puede ser que un niño tenga huesos fuertes aparte de la alimentación? ¿Qué requiere, doctora? El sol. Así de sencillo, el sol. Si el niño no tiene contacto con el sol, ¿cómo van a crecer esos huesos fuertes? ¿Cómo va a desarrollar la psicomotricidad si no corre, si no juega? ¿Cómo lo puedes hacer en tu casa si tienes niños y jóvenes? Puedes programar ahí juegos, pueden hacer ejercicio. Así es. Además, el otro componente, sí puedes salir con las medidas en espacios abiertos donde no haya gente para que puedan recibir el sol. Porque de lo contrario, entonces no solamente son efectos de tipo emocional, mental, sino también físicos en el crecimiento. Definitivamente, doctora. ¿Y los jóvenes? Es otra etapa fundamental del contacto, ¿no? De la interacción, del vínculo. Es ahí donde los jóvenes se identifican también con sus pares, con sus profesores, hacen amigos, encuentran a la novia, al novio, a la pareja. Y eso es algo que también los está limitando. ¿Y qué ha sucedido? Ese es un fenómeno muy complejo, porque los jóvenes se están refugiando en las redes sociales. Hay una parte muy positiva de las redes sociales que nos permite estar en comunicación. Sin embargo, también ha generado una cuestión de estar solamente ahí, sin hacer otro tipo de actividades, olvidándome del mundo real, porque aquí podemos hablar que hay diferentes ya mundos, tanto esta realidad externa, este mundo interno, pero además esta realidad virtual que pareciera es la realidad para ellos. Me parece que algo que trastocó esta pandemia fue las rutinas y los horarios. Hay un testimonio de un usuario de @TelesurEnglish que dice: cuando alguien me saluda de beso y abrazo, me siento nerviosa. ¿Qué debo hacer? Aprender a poner límites y decir no. En este momento no. Te amo, te quiero, con palabras. Sin embargo, no te puedo abrazar y no te puedo besar. Ahí le va otro testimonio. Dice: tengo trastorno de sueño. El llanto a veces es incontrolable. ¿Qué debo hacer? Más bien es, ¿qué está pasando con tu mundo interno con respecto a qué pensamientos estás teniendo que te evitan dormir? Darle lugar, háblalo, pide ayuda, platícalo con amigos, con amigas. A la cuenta de @TelesurEnglish también preguntan: cada vez que salgo a la calle y vuelvo a casa me baño y me pongo muchas veces jabón. El pecho me duele y hasta aparecen palpitaciones. Me sentí expuesta, vulnerable y con miedo. ¿Es normal? Así es una sensación normal derivado de la situación que estamos viviendo y de la pandemia. Sin embargo, cuando eso se hace crónico, ahí hay que pedir ayuda porque está sucediendo algo con la elaboración que estás haciendo de la vida en pandemia. Por un lado es importante cambiarse y lavarse, pero si lo hacemos de manera compulsiva, entonces eso te está hablando de que hay una situación de la que no has hablado y te está generando miedo.
Coincido con usted, doctora. Hay otro usuario de @TelesurTV que nos pregunta, más bien nos dice, me enojo porque hay mucha gente que no está acatando las medidas. Todo lo que no puedo controlar me genera ansiedad. ¿Qué les respondería? Que efectivamente, justo lo que nos enfrenta esta pandemia son aquellas cosas que no se pueden controlar y que nos coloca en un lugar de incertidumbre. Y ese enojo es importante dejarlo salir. ¿Por qué te enoja el otro? Bueno, porque no está usando el cubrebocas. Pero ¿de qué manera tú puedes elaborar esto? Me parece que es aceptando que no puedes cambiar al otro, aceptando que el otro no puede ser como tú quieres. Porque de lo contrario te vas a seguir enojando y no puedes cambiar al otro. Una última pregunta, doctora. Dice un usuario también de la red @TelesurTV. Después de tanto tiempo de pandemia tenemos que salir y retomar actividades. ¿Cómo podemos lograr este regreso a las actividades sin que la preocupación normal por enfermarse de COVID-19 se vuelva algo patológico? O sea, si en este momento se requiere regresar a la nueva normalidad, reconocer que está el virus, acompañarte con el virus no va a desaparecer de pronto. Entonces, ¿de qué manera lo hago parte de mi vida? Aceptando que existe. ¿Qué hago con este virus? Me cuido, me protejo, cuido al otro, lo protejo. Y en ese momento empiezo a generar y a producir un lazo de amor, un lazo social, donde se puede convivir con un virus siempre y cuando no se ponga en riesgo. Y eso implica que asumas la responsabilidad que te corresponde como un ser integrante de esta sociedad. Me quedo con eso, doctora, y nos despedimos. Era la doctora Vera Granados quien nos hablaba de la ansiedad, porque todo esto que se está viviendo como parte de la pandemia, que se conoce como ansiedad social, es algo que no vimos venir, pero que podemos enfrentar. Con esto me despido. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.